Muy buenos días, arrancamos este viernes acá en AM530, esto es un buen comienzo, vamos a estar acompañándolos hasta las 8 de la mañana como verán y como escucharán, no soy Nico Márcico, María Quintero es mi nombre, las voy a estar acompañando hasta las 8, una mañana fría, 7 grados en la ciudad de Buenos Aires. Se espera para el día de hoy una máxima de 13 grados, así que salen muy abrigaditos. Tenemos un fenómeno climático que está anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional que se llama Graupel. Sí, yo tampoco lo había escuchado, señora, señor, niños, niñas, pero es un fenómeno que es muy parecido al granizo, es un poquito más chiquito, tiene el volumen de un granito de arroz y es un fenómeno que es el agua que se congela en el aire y cae y se deshace. Bueno, no va a ser nieve, no va a ser granizo para aquellos que dejan los autos estacionados en la calle. Esto, la diferencia con el granizo es que no va a lastimar ningún auto, ni la pintura, ni ninguna persona. Pero bueno, está anunciado, podría pasar en el día de hoy, así que no se sorprendan. Pueden ir a buscar más información, es un fenómeno bastante interesante y llamativo. Bueno, 7 grados entonces en la ciudad de Buenos Aires, tenemos un viernes que como conclusión de una semana que ha sido bastante agitada como nos tiene acostumbrados la República Argentina en estos últimos años. El hecho más importante que ocurrió en el día de ayer fue la masiva marcha que hubo en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país de los médicos del Garrahan, médico y personal del Garrahan y personal también de discapacidad, acompañantes terapéuticos. Bueno, hubo una marcha muy masiva, después vamos a estar profundizando más en el tema, pero me gustaría arrancar con ¿cómo ve el gobierno nacional en contrapunto con todo lo que se dijo ayer en la manifestación y en las marchas y la realidad que están viviendo los trabajadores del Garrahan y todo el área de discapacidad y la salud pública en general en la República Argentina? Me gustaría que escuchemos primero cuál es la mirada que tiene el vocero del presidente de la Nación, Manuel Adorni, el audio 1, sobre qué pasa con el Hospital Garrahan. No es casual que el reclamo en el hospital se haga días antes de que se implementen el sistema biométrico de presentismo para romper privilegios. O sea, claramente el sistema biométrico trajo tal vez un agravamiento de este reclamo en virtud de que esta desproporción que yo te estoy marcando, tal vez quede mucho más expuesta ante este nuevo sistema biométrico para controlar accesos y egresos, como tienen acá, digamos, como ustedes pueden ver acá que ocurre en Casa Rosada. Y de hecho tampoco es casual que el anterior reclamo se haya hecho cuando se transformó la cúpula directiva. Es la misma lógica de siempre, los recursos están, no se desfinanció el Garrahan, eso es una mentira. Bueno, eso dice el vocero presidencial, no se financia el Garrahan, es una mentira. Los argumentos del gobierno nacional argentino son los mismos que viene utilizando, que es echarle la culpa al otro. Básicamente lo que hacen es echarle la culpa al gobierno kirchnerista y lo que dicen es que aumentó el plantel del hospital en 1.200 personas, entonces con eso lo que hace este supuesto control biométrico que van a poner no es otra cosa que tratar a los médicos y a todo el personal de la salud pública y de un hospital como el Garrahan de casta y ñoquis, ¿no? Lo que están diciendo básicamente solapado es que, bueno, hay un montón de trabajadores y trabajadoras que no van a trabajar cuando el otro día pudimos ver imágenes que fueron de verdad desgarradoras sobre cómo los médicos y los enfermeros y los residentes y residentas del hospital contaban como hace meses que no cobran y sin embargo siguen sosteniendo con el cuerpo esa salud pública de ese hospital que no es solo para la ciudad de Buenos Aires, es un hospital que atiende a chicos y chicas a nivel nacional
y de enfermedades que son graves y donde no tienen tratamiento en otros hospitales. Bueno, eso decía Manuel Adorni con ese nivel de desprecio sobre cuál es la situación del Hospital Garrahan. También estuvo expresándose la viceministra de Salud, Cecilia Lozizano, y decía esto también en el audio. Nosotros consideramos que los sueldos son bajos y desde ya que tenemos que trabajar para recomponer el salario de los médicos, porque es una situación apremiante. Un residente del Garrahan cobra 797.000 pesos, más un plus de 200.000 que paga el hospital. Es menos que el de seguridad de la puerta, digamos. Es un desastre. La verdad que es algo en lo que tenemos que intervenir. Bueno, así se expresaba Cecilia. Cecilia Lozizano, esta viceministra de Salud. Bueno, ¿qué termina diciendo? Sí, los sueldos son bajos. Además de que los sueldos son bajos, tampoco estaban cobrando. Bueno, existen estas dos miradas dentro del gobierno nacional. Sin embargo, los sueldos son bajos, dice la viceministra de Salud. No tienen aumento salarial desde hace mucho tiempo. Los residentes dicen que no cobran hace un montón de tiempo y sin embargo siguen poniendo el cuerpo. Los médicos hablan de la precarización y el desfinanciamiento. Sin embargo, el vocero presidencial justifica las medidas que toma el gobierno a través de la negación. Bueno, en eso estamos. También ayer estuvieron marchando los personal de discapacidad, que también tienen el reclamo es que tienen los salarios congelados, los médicos y los acompañantes terapéuticos desde hace más de un año. El pedido ahí es básicamente que el Congreso sancione una ley para poder resolver la situación. Bueno, tenemos varias voces también referente a otros temas. Uno de los temas también importantes en términos y que va ligado a esta situación que vienen viviendo no solo los médicos de la salud pública, sino los trabajadores y trabajadoras en general. Que tiene que ver con la realidad, no solo en términos de la baja de los salarios, sino en la violación completa de los derechos. Bueno, ayer también la CGT inauguró su canal de streaming. Algo fue un pasito más allá en términos comunicacionales, y inauguró un canal de streaming y estuvo Héctor Daer en el Azopardo streaming, y habló sobre esta situación que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras en general y sobre el derecho a huelga. Lo escuchamos a ver qué decía. Sumando todas las actividades que son declaradas esenciales, el 68% está ahí. O sea, ahora, que no tiene derecho a huelga. No tiene derecho a huelga. Entonces la huelga no existe más. Entonces vos decís, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es de regular el sector marítimo, porque esto es otro tema gravísimo que ocurre, y aparte llevarse la marca con la discusión del derecho a huelga. Bueno, el derecho a huelga no existe más en la República Argentina, sintetizaba Héctor Daer, y que se suma a todas las declaraciones. Después vamos a estar hablando también con alguien representante del sector de discapacidad para que nos cuente un poco cuál es la situación y cómo se vivió la marcha ayer. En esta radio durante toda la semana estuvieron saliendo médicos residentes y representantes sindicales de la salud pública del Garrahan contando la situación. Bueno, corona Héctor Daer con esta máxima que es como para pensar de acá en más, y es la violación directamente no solo de todos los derechos que venimos viendo durante este tiempo, sino la prohibición del derecho a huelga para por lo menos reclamar por la violación de todos esos derechos. Es viernes, tratamos de distender un poco en este programa un buen comienzo. Es difícil en esta realidad, pero lo vamos a intentar. Así que ahora vamos a escuchar un poquito de música y volvemos en un ratito. Como si lo conocieran.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estábamos escuchando un cuartetazo, qué locura, y Ángela Leiva con el tema Este amor de mierda. Seguimos acá en la mañana de la AM530, los vamos a estar acompañando hasta las 8 en esto que es un buen comienzo. 7 grados en la ciudad de Buenos Aires, mucho frío, y hablamos de frío y hablamos de calentarse, y hablamos de calentarse y empezamos a hablar de cuánto salen las boletas de factura en el gas, en la luz, y etcétera. Y el gobierno nacional anuncia un plan de obras eléctricas, que se va a financiar con aumentos de tarifas. Dicen, bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Para hablar de esto tenemos en el aire a Iván Bronstein, que es especialista en energía, docente del curso de Energía y Desarrollo Económico de la Universidad de Buenos Aires, con más de 15 años de experiencia de trabajo en diferentes lugares del sector eléctrico. Muy buenos días, Iván. María Quinteros y el equipo de la Radio de las Madres te saludan. Buenos días, ¿qué tal, María? Buenos días a toda la audiencia, ¿cómo les va? Buen viernes. Muchas gracias. Mira, la primera pregunta que te voy a hacer, que tiene que ver con la audiencia en general, porque de la obra que estamos hablando es una obra que es en lo que sería el transporte de la energía. O sea que la primera pregunta que te voy a hacer es que si podés hacer de manera sintética una diferencia entre qué es el transporte y qué es lo que la mayoría de la gente relaciona cuando hablamos de luz y energía, que es las empresas de distribución, que es Edenor y Edesur, como las más conocidas, ¿no? Ningún problema, María. Mirá, me parece bien la pregunta para tener una cuestión introductoria. Uh-huh. El sector eléctrico, digamos, cuando la gente prende la luz, atrás de esa prendida, llamémoslo así, de luz, se encuentran 3 segmentos, que es el segmento primero de generación, sí, que son, digamos, donde se genera la energía eléctrica,
por fuentes renovables o por fuentes convencionales, en centrales térmicas o en parques renovables, esa energía después se transporta, tenemos el sector de transporte eléctrico, para que es lo que une esa generación con los centros de consumo, donde llega a los centros de distribución, que es lo que ve la gente a través de las distribuidoras, como por ejemplo Edenor y Edesur en el área metropolitana, o EPEC en Córdoba, o la EPE en Santa Fe, o Servicios Públicos en Santa Cruz. Lo que, en resumen, digamos, el transporte eléctrico, que es el segmento menos remunerado, digamos, de toda la cadena de valor eléctrica, es el segmento invisible y que hace varios años que se encuentra, digamos, con problemas de saturación por cuestiones, digamos, varias, algunas tienen que ver con falta de inversión, pero tiene que ver también con el crecimiento en parte de ciertas energías renovables que se fueron dando en lugares alejados de los centros de consumo. Vos tenés zonas, digamos, en lo que es la Patagonia, con gran fuentes eólicas. Bueno, todo eso hay que trasladarlo a los centros de distribución, digamos, los centros de consumo y distribución, que en general están en el AMBA, el 40% de la demanda eléctrica está en el AMBA. Entonces, básicamente, el transporte son las líneas eléctricas de 132 kilovolt para arriba, eso sería lo que sería la distribución troncal, y la alta tensión más de 220 kilovolt, llegando a 500 kilovolt, que es lo que opera el transportista Transener. Bien, si querés sigo, pero no sé si con eso me parece que ahí está genial. Y ahora nos metemos directamente en este anuncio que hizo Adorni en el día de ayer, lo que anuncia una obra en este segmento de transporte, ¿no? Sí, es un anuncio de un anuncio, por ahora, porque la verdad que lo que está haciendo es tomar una resolución que ya fue sacada, digamos, en la gestión anterior, que es la resolución 507, donde se logró consensuar, logramos porque participé activamente, digamos, en ese trabajo, consensuar con las diferentes actores del sector eléctrico, el Consejo Federal de Energía, el CAF, las diferentes transportistas, las diferentes distribuidoras, se logró consensuar un plan de obras de prioridades de las necesidades que tiene el país con respecto al transporte eléctrico. ¿Cuáles son las obras más necesarias? Básicamente, llevándolo a una cuestión. Lo que está haciendo Adorni es esas mismas obras, algunas recortadas, por ejemplo, la del AMBA, que si querés después nos metemos más en profundidad, pero básicamente es anunciar, primero, ¿qué cuestiones? Hubo una paralización de las obras que estaban en ejecución. No es que hubo, digamos, que eso es importante, porque parte de la gestión anterior y del trabajo anterior fue terminar obras que estaban paralizadas de la gestión que venía de Cambiemos, con lo cual se pudieron terminar 720 kilómetros de 500 kilovolt que unían, por ejemplo, Mar del Plata y Bahía Blanca, o Resistencia con Rincón Santa María, obras fundamentales. Se terminaba acá, todas las obras se paralizaron de cuajo, con lo cual no hubo un plan de decir, bueno, vamos a un esquema de financiación privada, sino que directamente hubo una paralización de lo que estaba hasta el momento, incluso de obras de fácil y rápida ejecución, entre comillas, como el montaje de un transformador en la T Resistencia. Lo que hubo fue paralizamos y vamos a que, digamos, a que la demanda, que después hay que ver bien cuando salga la resolución y la reglamentación, a que la demanda pague la obra. Lo que están diciendo es, diciendo, bueno, venga alguien a invertir en el sector menos remunerado del sector eléctrico, en el segmento menos remunerado del sector eléctrico, en un país que tiene poca estabilidad, que no tiene años de estabilidad, vengan a invertir y después la van a recuperar con un cargo que se le va a poner a la tarifa. Después, para esto falta muchísimo, porque faltan muchísimos pasos, digamos, burocráticos, administrativos, técnicos, donde incluso hay mínimo 5 pasos que tienen que incluir un decreto presidencial, y después lo más importante, que es que alguien venga a invertir
700 millones de dólares, 1.200 millones de dólares a la Argentina para una línea de transporte eléctrico. Te termino con esto. Sí. Hubo un esquema muy similar con 2 obras que se anunciaron ayer, Sí. que están en la página de la Secretaría de Energía, que es la de Río Diamante Charlone y la ampliación de la estación transformadora de Comodoro Rivadavia, que Macri ya lo intentó hacer con un esquema de PPP, o sea, público-privado, donde el Estado no se corría del todo. Sacaron la licitación y no se presentó nadie, y hubo que de vuelta el Estado, digamos, el Estado, los organismos del Estado, salir a financiar el transporte eléctrico, porque con el transporte eléctrico, al estar en una situación crítica, con una demanda que crece al 3%, vos no podés darte el lujo de esperar a ver si vienen inversionistas o no, porque el Estado tiene que garantizar sí o sí el suministro y el acceso a la energía eléctrica. Entonces, ¿cuál es el plan B si no hay privados que se presenten en la supuesta licitación que todavía, como te contaba anteriormente, estamos lejos de que esté en la calle? Eso te iba a decir, porque no sé. este anuncio de ayer, o sea, no es que se llamó ya licitación, ni que hay empresas que están pidiendo desesperadas venir a invertir para realizar la obra. Falta, primero, son varias obras, ¿no? La más emblemática, si se quiere, porque el AMBA, la área metropolitana, está en una situación de vulnerabilidad. No me quiero meter en cuestiones técnicas, pero por una cuestión de potencia de corriente de cortocircuito y el nodo de Ezeiza, el AMBA, digamos, una obra necesaria para ayer, que ya estaba planificada y programada con financiamiento de la República Popular China en medio de un acuerdo país-país. Eso ya estaba para arrancarse, eso se frenó de cuajo con el cambio de gestión. Entonces lo que se está diciendo es: vengan a invertir. No está la licitación, no están los pliegos, digamos, finalizados. Faltan, como te decía, 5 o 6 pasos burocráticos administrativos que incluyen un decreto presidencial, incluyen incluso modificación de los procedimientos técnicos de CAMESA, con lo cual hay mucho tiempo de trabajo, y lo más importante, incluyen que alguien quiera venir. ¿Qué puede pasar? Porque yo, así uno no es dogmático y no está en contra de la inversión privada. Si hay inversión privada, buenísimo. No, claro, sí. Pero lo más probable que con lo que estén sacando, vos la inversión en transporte público, vos lo podés dividir en 2 cuestiones que tienen que ver con lo que se llamaría líneas dedicadas o líneas para abastecimiento del servicio público. Líneas dedicadas, que son líneas que van a abastecer otro emprendimiento, como por ejemplo una minería. Ahí sí puede ser que un capital privado diga, bueno, vengo porque hay otro negocio atrás. Claro, no es el servicio eléctrico de la gente. Invertir en el servicio eléctrico de la gente es más difícil que las empresas vengan. El anuncio lo que tiene que ver es decir, bueno, te doy la concesión, pero eso ya existe. Yo todavía estoy buscando cuál es lo novedoso del anuncio de ayer. Claro, digamos, porque una de las cosas que corrieron de este anuncio fue esto que también mencionabas vos hace un ratito, que es que el costo de la obra también se iba a trasladar a la factura de los usuarios y las usuarias. Exactamente. Hay 2 esquemas de traslado en general, históricamente. Que tienen que ver con, una se llama estampillado, que es a toda la demanda, y otra es por beneficiario. Por beneficiario, el organismo encargado de despacho, CAMESA, digamos, tiene que determinar primero los beneficiarios. Y después, bueno, empezar a juntar la plata que se aplica al VAD, o sea, la tarifa eléctrica de los usuarios. Este esquema en algún momento también colapsó y tuvo que salir, digamos, porque la demanda fue creciendo, tuvo que salir el Estado, digamos, a través de sus organismos, por ejemplo, un organismo que es el Comité Administrativo del Fondo Fiduciario del Transporte Federal, que fue desarmado y desmantelado hace 2 meses, que fue responsable de el sistema eléctrico argentino a nivel alta tensión tiene alrededor de 15.000 kilómetros. Los últimos 8.000 kilómetros de 500 kilovolt fueron construidos bajo la figura de este fondo fiduciario, el cual fue desarmado hace 2 meses sin que nadie, digamos, o sin tomar relevancia pública. O sea, a la larga, de todo el sistema de estos 15.000 kilómetros de 500 kilovolt que tiene el sistema argentino de interconexión, no hay una sola obra
financiada hasta ahora en toda nuestra historia por el privado, y es una obra que abastece una minera, que es el Bracho de la Lumbrera. Con lo cual te puedo decir, puede ser que ahora vengan privados desesperados a invertir en transporte eléctrico, y bueno, yo dudo. Mientras tanto, lo que considero es que hay que tener un plan alternativo, un plan donde el Estado, digamos, no se corra de sus responsabilidades. Sí, y trabajar, ¿no? En ese plan alternativo, y además continuar las obras que están paralizadas, ¿no? También algo que obviamente, cada obra que se paraliza, digamos, después es hablando coloquialmente, es un quilombo reactivarla, porque empezás a tener un mar de juicios, mar de readecuaciones, de contratistas que se van, que desmovilizan. Entonces todo lo que vos consideras, es como que esta gestión considera ahorro por no transferir plata, después te termina saliendo 5 veces más caro, primero porque no tenés la obra en servicio, y cualquier obra, si vos la planificaste bien, va a ser redituable por la energía no suministrada que vas a ahorrar. Entonces, tener la obra en servicio, y una obra eléctrica, a diferencia de, por ejemplo, una autopista, que vos decís, bueno, construyo 10 kilómetros, pude construir 8, bueno, tengo 8 kilómetros donde los autos pueden circular. Una obra eléctrica, si vos no la terminás, la ponés en servicio, solo te sirve para colgar la ropa y para perder plata mientras está paralizada. Entonces, como primera medida sería así, ejecutar. Lo que se había que haber hecho era ejecutar las obras que estaban en ejecución con gran grado de avance, obras que te hacen ahorrar plata. Te puedo dar ejemplos. Hay una obra en Río Negro y Neuquén que se llama Lipiva, que te levanta todo lo que es la generación forzada y te mete en el sistema Villa Langostura. Ahorrás muchísimo en combustible. Esa obra está paralizada inéditamente. O sea, se está perdiendo plata por una cuestión dogmática, porque vos podrías haber dicho, bueno, quiero que vengan los privados, pero mientras tanto armo el plan de terminar lo que tengo y financiar lo indispensable o lo que ya tengo financiamiento, como era el caso de la primera obra prioritaria, que es esta que te comentaba, que es el plan del AMBA 1, que también hay que tenerlo en cuenta como un plan integral. Digamos, si vos le empezás a recortar, bueno, nada, perdón. Está bien. Vamos a seguir hablando de este tema porque es un tema interesante, es uno de los temas duros, pero que es importante que la ciudadanía también lo entienda y se vaya apropiando, porque después termina teniendo el impacto en el bolsillo, digo, ¿no? Todo decanta siempre en la calidad del servicio y en el impacto en el bolsillo. Exactamente, el impacto en el bolsillo, porque vos al no tener un sistema de transporte robusto, lo que haces es que no se puede hacer un despacho económico, con lo cual el megawatt hora sale más, entonces eso impacta en el bolsillo de la gente, y como vos bien dijiste, impacta en la calidad de servicio, porque para poder tener un sistema sólido, con seguridad en el abastecimiento, necesitas un sistema de transporte robusto, con capacidad de hacer frente a ciertas incontingencias, o lo que se llama, digamos, en el sector, en condiciones N-1. Entonces vos sí o sí necesitas invertir en eso para que la gente pueda tener un servicio lo más barato posible y un servicio lo mejor posible, con calidad de servicio y con calidad de producto también. Y eso se logra con un Estado más presente y eficiente, diría Cristina Fernández de Kirchner. El Estado eficiente, sí. Te agradecemos mucho, Iván. Seguramente nos vamos a estar comunicando con vos también para seguir el tema y seguir varios de estas cuestiones en términos energéticos. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Ningún problema, María, gracias, saludos a todos, que tengan una buena jornada, abrazo grande. Pasaba Iván Bronstein, especialista en energía, hablando sobre cuál es la situación, más allá de los anuncios del gobierno nacional, cuál es la situación real que está viviendo nuestro país en términos energéticos. Volvemos en un ratito. Lo mejor es tener un buen comienzo. AM530. Somos Radio. Pero
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Nidos de termitas gigantes, 73 ejercicios y juegos literarios de Ana Malarro. Un libro para aprender a crear el brillo mágico y precioso de la escritura propia. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Lo mejor es tener un buen comienzo. Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. De las mejores voces en Argentina y de las mejores voces de este ritmo cumbia que tenemos los viernes, Ángela Leiva. Tremendo lo que canta esta artista en vivo, grabado, una maravilla, una de las mejores voces. 7 grados en la ciudad de Buenos Aires, son las 7:39. Recuerden que 13 grados de máxima para el día de hoy, va a ser mucho frío y se espera graupel, esta especie de granizo muchísimo más chiquitito para el día de hoy. No se asusten, no es como el granizo tan pesado, es casi pintoresco, pero se dan los días de mucho frío, así que con esto que les quiero decir, abríguense si están por salir de casa, si están por llevar a sus niños, niñas a la escuela, bien abrigaditos porque va a ser un día muy frío el día de hoy. Bueno, y hablando de las mejores voces y hablando un poco de cómo estas mejores voces intervienen en la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner reaparecerá el próximo lunes en un medio de comunicación. Públicamente va a estar con el gato silvestre en C5N el próximo lunes 2 de junio a las 20 horas, en un marco en el que empiezan a dirimirse el futuro de las legislativas a nivel nacional. Y también el futuro o cuál será el camino a seguir del principal partido opositor, que es el partido peronista, de esta cofradía que han armado La Libertad Avanza y el PRO para cogobernar. Bueno, reaparece Cristina Fernández de Kirchner después de el acto de la cultura que tuvimos el domingo pasado. Y en ese marco también en el día de ayer se conoció la noticia de el lanzamiento de una nueva fuerza política dentro del partido justicialista, liderado por Cristina Fernández de Kirchner, que se llama Primero la Patria, en la que participan legisladores nacionales, dirigentes del interior. Bueno, se empieza a rearmar el peronismo, empieza a tener construcción territorial nuevamente, empiezan a darse el debate interno sobre hacia dónde se dirige el peronismo y cómo el peronismo empieza a plantearse como una opción ante la crueldad del gobierno de La Libertad Avanza. Reaparece entonces Cristina, se lanzó Primero la Patria, y en ese marco, en la Radio de las Madres, durante el día de ayer, también hubo dirigentes que estuvieron hablando sobre el tema. Uno de los que habló ayer en este medio sobre Cristina Fernández de Kirchner fue nada más y nada menos que Carlos Tomada, el ex ministro de Trabajo, en el programa Siempre Soy de Daniel Tonietti. Para mí es con los dos, no podemos estar divididos. La gente no entiende, a nadie le debe molestar que haya internas, porque es lógico que las haya, y sobre todo después de una derrota. Pero, digamos, el tema de la unidad me parece que no puede ser discursivo en estos momentos, y sinceramente yo no tengo la oportunidad de hablar con Daniel Tonietti todos los días. Entonces, no me parece que ese tema deba ocupar tanto tiempo cuando enfrente tenemos lo que tenemos,
y está pasando lo que está pasando. Sinceramente lo siento así, espero que vayamos a las elecciones el 7 de septiembre y en octubre en una verdadera unidad, porque al final de los finales, Daniel, explícame cuál es la diferencia, porque yo no la veo. Bueno, esto decía Carlos Tomada ayer, de acuerdo a cómo se empieza a reorganizar el peronismo, cómo se plantea esta interna de cara a las legislativas, entre algunas diferencias que hay entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y la conducción del Partido Justicialista, y lo que plantea Tomada es algo que se viene escuchando en términos generales, que es, bueno, unidad para enfrentar a este gobierno. También habló en el día de ayer el senador nacional de Chubut, Carlos Linares, estuvo en la vuelta completa en el programa de Andrea Recupero, y esto decía sobre la figura de la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner. El peronismo está pasando por un momento también de crisis, claramente, de un recambio que tiene que venir en ciertos sectores de la política, y con una conducción importante como es la de Cristina, pero que claramente, y ayer lo hablamos y yo siempre lo digo, es una de las, o es la política más importante en caudal de votos, pero claramente con los votos de Cristina solamente no alcanza. Y bueno, ese es el debate que tenemos que dar, sí. Y me parece que el partido, la primera puntada inicial, que sería para todo el país muy organizador, es el encuentro del peronismo todo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la misma línea tiene el senador, con algunos matices, que es parte de la discusión que se está dando dentro del partido sobre los liderazgos, quién lidera la oposición, y esto en términos subjetivos y casi editorializados de quien les habla. Yo creo que quien lidera la oposición está elegido y muy claro por la justicia argentina y la propia cogobernación entre el PRO y la Libertad Avanza, que el ataque feroz es contra Cristina Fernández de Kirchner por considerarla la principal opositora de este gobierno. Eso no invalida que sin dudas sea necesario, muy necesario, llegar a un acuerdo en las legislativas para poder avanzar contra el gobierno de Javier Milei. Bueno, repasábamos un poco qué dejaba el día de ayer en términos de la interna en el Partido Justicialista y el rol del Partido Justicialista de cara a las próximas elecciones. Seguimos con un poco más de información. Vamos a meternos en un ratito nada más, ahora segunditos, en qué pasó ayer en la marcha de discapacidad y cómo está atravesando ese sector el ajuste del gobierno de Javier Milei. Lo mejor es tener un buen comienzo. Bueno, decíamos recién que estábamos a punto de hablar sobre la realidad que está atravesando el sector de discapacidad en la República Argentina, y para eso tenemos en línea a Marlene Espeso, que es la madre de Ian Moche, que es este chico que ha sido agredido por parte del gobierno nacional. Muy buenos días, María Quinteros y el equipo de la Radio de las Madres te saludan. Marlene. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, contame un poco cómo, en primera instancia, cómo atravesaste el día de ayer con la marcha masiva que se dio acá en la ciudad de Buenos Aires, pero también en diferentes puntos del país, en reclamo justamente de este sector. Y yo creo que, mira, yo considero que si nos unimos podemos conseguir muchas más cosas. Esto lo estábamos viviendo en forma individual la familia, pero bueno, hubo que salir a contar lo que nos pasa
y me parece maravilloso que haya sido en todo el país. Yo lo que les diría que nos unamos un mismo día, que marchemos con los jubilados, que marchemos con el hospital, que marchemos todos, porque así hacemos mucha más fuerza. Pero bueno, también entiendo que las personas con discapacidad, porque me ha tocado marchar con ellos, necesitan ambientes seguros, ¿no? Claro. Porque si hay una corrida, si hay una situación, no tienen las mismas posibilidades de otros de salir corriendo o en el caso de una persona autista desregularse y terminar perdida y quién sabe dónde. Entonces también comprendo esta necesidad de que sea un día particular con los cuidados necesarios y bueno, y en un solo espacio. Ellos más que nada le dicen ranchada a esta marcha, bueno, para estar concentrados y seguros, y se hace cadenas para saber a dónde va a estar uno, a dónde va a estar el otro. Hay mucho cuidado en este tipo de marchas para las personas. Y vos sos mamá de Ian y estás claramente atravesando la crisis que están viviendo, este vaciamiento en las políticas por parte del gobierno. ¿Cuál es la realidad individual en tu caso que estás viviendo? Mira, yo esto lo digo desde hace mucho. Esta charla que yo tuve con Diego la tuve el año pasado y lo he dicho en varios medios de comunicación. Lo que pasa es que ahora prestó como más, impactó más porque estamos en un momento difícil. Claro. Pero yo lo que digo es que esto en algún momento iba a pasar. No con esta crueldad, pero que iba a pasar porque desde el diagnóstico de Ian, cuando empecé con las terapias, los prestadores me decían, mira, yo iba con Ian, qué sé yo, 2 veces por semana a un fonoaudiólogo y me pasaban 8. Entonces, ¿pero por qué me pasas 8 si viene 2? Y porque si no, no me sirve atender a tu hijo, no me da el costo que tengo para alquilar el consultorio. Trabajo con personas con discapacidad y de acá a 90 días recién cobro, o sea, esto iba a pasar. Si vamos a ser sinceros, que se trabajó muy poco con las personas con discapacidad, siempre se las consideró minorías. Recién, cuando llegamos siempre las personas con discapacidad votaron, pero hace unos años logramos el voto accesible. Mi marido pudo votar por primera vez cuando se hizo, cuando lo pude acompañar a votar al cuarto oscuro como asistente de él. Entonces, fueron invisibilizadas mucho tiempo las personas con discapacidad. Y lo que me sucede a mí particularmente es que yo vivo con 2 personas con discapacidad, tanto mi hijo como mi marido, y por ahí es más difícil para mi marido, que tiene más necesidad de apoyo, que bueno, hay mucho ajuste con el tema de la medicación, con el tema de las terapias. Ian, lo que yo veo más en Ian tiene que ver con que había profesionales que antes trabajaban con las obras sociales y ahora ya no, y lo tengo que pagar en forma particular. Por ejemplo, no sé, tengo que hacer una interconsulta ahora con un neurólogo y ya no trabaja con la obra social. Entonces ahí veo el desafío y lo veo en las mamás que tienen hijos autistas con más desafíos, que además de ser autistas tienen discapacidad intelectual, epilepsia. Lo veo en las mamás que necesitan un acompañante terapéutico y el acompañante a las 8 menos 5 de la mañana le avisa que no va a ir porque consiguió otro trabajo donde le empiezan a pagar antes. Lo veo en muchos lados, ¿no? Sí. Y la respuesta del titular de Andis, ¿no? Que es un poco lo que estuvo pasando en estas últimas horas. ¿Cuál es la reflexión que te deja vos, más allá de la obvia, ¿no? Pero ¿cuál es la reflexión que te deja vos y lo que vos podrías expresarle a la sociedad, a la sociedad que no atraviesa esta realidad que vos estás contando, ¿no? Primero que para muchos llegar al director de la Andis era como, para mí particularmente decirte, yo tuve la posibilidad de reunirme con Diego Spagnolo por ser activista, ¿no? Claro. Entonces nos recibió. Yo no sé si recibe a todo el mundo. El anterior titular de la Andis sí era bastante cercano a la gente, entonces no sé cómo es hoy el tema. Yo llegué al titular de la Andis por medio de otra persona que nos hizo
la reunión, nos hizo una reunión especial para que lo conozca Ian. Ian quería conocer al nuevo titular del Andis, cómo iba a trabajar con las personas con discapacidad. Eso sucedió el año pasado, en marzo. Cuando él nos dice esto, que el Estado, ya se venía hablando de que había muchos ministerios que Milei, nosotros creíamos que era forma graciosa antes de ser presidente, iban a estar afuera, fue sucediendo con el transcurso de los meses. Sí. Pero yo, cuando él dice que las personas con discapacidad era un problema de las familias y no del Estado, y lógicamente que sí, obviamente, o sea, yo tengo un hijo con discapacidad y no se lo voy a llevar al presidente para que lo lleve a las terapias, lo voy a llevar yo. Claro. Lo que yo necesito del Estado es el acompañamiento y el apoyo. Claro. Esto es lógico. Y también que el Estado no esté presente, en ese momento él me dice, mira, nosotros estamos esperando el ingreso de las empresas para que las personas con discapacidad adultas puedan trabajar y no estén sostenidas por el Estado. Claramente lo que me estaba queriendo decir es que iban a desaparecer las pensiones. Entonces yo le dije, vos no le podés quitar un derecho adquirido a las personas con discapacidad, porque una persona con discapacidad no tiene las mismas oportunidades laborales que una persona que no las tiene. Imagínate que una persona con epilepsia, yo siempre digo esto en mis charlas, ¿no? Tiene un desafío muy grande para conseguir trabajo. Imagínate una persona autista con epilepsia. Claro. Es doblemente el desafío para conseguir trabajo. Entonces, yo creo que ellos especulaban con que las empresas privadas iban a llegar, iban a ser muchas. Apenas una persona con un neurodesarrollo normal puede conseguir trabajo, si una persona sin discapacidad puede conseguir trabajo, imagínate otra persona con discapacidad. Perder una pensión para la persona con discapacidad es hablo de la sensibilidad de la persona con discapacidad, ¿no? Son 180.000 pesos, pero son seguros. Claro. Todos los meses tenés esos 180, que si bien no es mucha plata, te ayuda a sentirte útil, a tener algo. Perderla, decir, bueno, me contratan en un laburo, ¿quién me da la seguridad que dentro de 3 meses no me despidan y yo tengo que volver a hacer todo ese trámite, volver a gestionar, volver a enfrentarme a una junta médica y que me la den? Entonces, a veces lo seguro es seguro y no se animan a laburar, entonces a salir a trabajar, que pueden, porque pueden trabajar, pero el tema es adaptar el espacio para las personas con discapacidad. Y ante nada de lo seguro, me quedo con lo seguro. Entonces, yo lo que le decía a Diego Fagnolo, le digo, mira, ¿por qué no haces lo que hacen en otros países? No le quites la pensión, brindales la posibilidad de trabajo, y si ganan bien, bueno, la pensión queda suspendida, y si lo despiden o tienen algún inconveniente, la vuelven a cobrar. Se levanta automáticamente esa pensión. Claro. ¿Y qué te respondió a eso? A lo que me contesta es, mira, la verdad es que nosotros esto lo vamos a hacer de una manera que ya la tenemos pensada, pero a mí me sigue preocupando por qué ustedes no pagan peaje y yo sí, por qué ustedes no pagan estacionamiento y yo sí, por qué no pagan patentes y yo sí. A lo que le contesto, porque hay una creencia de que las personas con discapacidad sacan 0 kilómetros todos los días para no pagar impuestos y patentes. Una locura. Yo tengo una camioneta del año 90, no sé qué es lo que está diciendo este señor, que tampoco paga patente porque está municipalizada, o sea, bueno. Sí, bueno, además. Un disparate, yo no puedo sacar un 0 kilómetro. No, estamos hablando, recordemos, ¿no? Lo que decías recién, una pensión de 180.000 pesos. Y los talleres que también, las personas que hacen los talleres que le pagan 28.000 pesos, también eso se recortó, que es un trabajo para ellos que es significativo, porque muchas veces las personas con discapacidad, no vamos a como me dijo un día mi hijo, no me subestimes, que yo entiendo mucho las cosas, pero hay muchas personas con discapacidad que en realidad no conocen el valor del dinero. Claro. Y esos 28.000 pesos significa que ese día, ese chico una vez a la semana vaya a un taller a trabajar y le pagan 28.000 pesos al mes. Eso también se recortó. Pero era, ¿viste esa frase que dice el trabajo dignifica? Sí. Yo salgo todos los martes y los jueves a trabajar y esos 28.000 pesos terminan siendo simbólicos. Sí, parte es la cultura laboral. Parte de la salud mental, además de la persona. El sentirse útil. Entonces, yo lo que le decía recién en otra entrevista a una persona que me dijo, ¿por qué no? Si a mí me dice eso el director del Andis, yo lo agarro del cuello. Digo, ¿sabes qué pasa?
que todas las personas que tenemos hijos con discapacidad nos han dicho cada barbaridad de nuestros hijos, que lo que dijo el director de la ANDIS es una más. Lo que duele es que esa persona está manejando hoy la dirección donde las personas con discapacidad necesiten ser escuchadas, necesiten ser atendidas. Claro, la persona que debiera darles la contención, y es el representante de parte del Estado, ¿no? Exactamente. Y de que debiera garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Y además que no cree que las personas con discapacidad, porque cuando ella le dijo, discúlpame Diego, pero estos son derechos adquiridos, y tenemos que seguir conquistando más. El director de la ANDIS nos miró, se incorporó en la silla que estaba sentado y nos dijo, ¿qué derechos? Claro. Decime, cuando yo salgo de ahí, le digo al marido, no creo que esto pase, no creo que este gobierno se meta con las personas con discapacidad, y un año más tarde estamos en una marcha. Estamos en una marcha, exactamente, con el nivel de recorte y bueno, este problema que decías con las obras sociales y una realidad que se pone cada vez más difícil, y hablamos, repito, de 28.000 pesos el taller y 180.000 pesos una pensión, que en la realidad que vive el pueblo argentino también, hoy no haces nada además, ¿no? Porque no, y si me permites decirte algo, que yo apoyo mucho a los acompañantes terapéuticos, porque prácticamente no hay para que nos acompañen a nuestros hijos a las terapias o a la escuela, y con los acompañantes terapéuticos hay que hacer algo urgente. Creo que hay varios proyectos de ley dando vuelta, que al no estar nomenclaturados, o sea, los acompañantes terapéuticos no están bajo ningún sistema ni para ganar más ni para sancionarlos. Yo te puedo decir mi experiencia, estar en la puerta parada 8-5 y que el acompañante terapéutico te mande un mensaje y te diga, hoy no voy porque la verdad no me sirve, no estoy ganando nada, y encontré una familia que me paga por adelantado los 3 meses. Y vos te quedás parado en la puerta con tu hijo que hace un mes que está yendo a la escuela con ese acompañante, creó una relación de confianza, un entorno de seguridad, y te deja parado ahí, tu hijo no puede entrar a la escuela. Eso yo escucho el reclamo del acompañante terapéutico, y te digo el lado B. El lado B, que al no estar reglamentado, esta persona se va, ni siquiera se despide de tu hijo. Claro. Entonces, ¿es legítimo el reclamo de los acompañantes terapéuticos? Sí. Pero tampoco es legítimo que nos abandonen como nos abandonan, que nosotros tenemos que volver a presentar en la mesa de inclusión el nombre de otra persona y que la autoricen el ingreso a la escuela. Entonces, hablemos de todo, no solamente de que los acompañantes terapéuticos no cobran bien. No cobran bien porque no están bajo una reglamentación que si no van, se los sancionen, se los suspendan, le levanten un acta. O sea, exactamente. Los acompañantes terapéuticos hacen un taller, un curso de 3 meses y son acompañantes. Tienen que ser terciarizados. Exactamente, bueno, ahí también necesitamos la presencia del Estado y una reglamentación. Se resuelve siempre con más Estado presente, más Estado eficiente. Estamos ya terminando. Lo que se resuelve es precarizarlo, ¿no? Porque si no, esto no sucedería. Te agradecemos muchísimo, Marlene. Seguramente vamos a seguir en línea con vos el resto de lo que queda de esta lucha. Te mandamos un abrazo grande y contá siempre con la Radio de las Madres. Muchas gracias, un beso grande a ustedes. Pasada Marlene Espeso. Bueno, llegamos al final de este programa. Nos vamos a estar reencontrando el lunes. Se viene la marcha Ni Una Menos la semana que viene, que no se hace el 3 de junio, se hace el 4, porque la marcha Ni Una Menos este año va a estar marchando con los jubilados el día miércoles. Nos encontramos el lunes, ya viene Roberto Caballero con Caballero de Día. Un beso grande al equipo enorme que no lo presenté. Ya me voy, Roberto, ya me estoy yendo. En operación técnica Silvio Soler, en producción Gary Castro y Juan Pablo Fierro, en el streaming Leandro Deza y el más rápido del condado con los dedos Vicente Castro en las redes. Un beso grande, buen fin de semana para todos. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos. Si vos querés y los escuchás, son libros de política. Yo recuerdo
Doy fe. Yo estuve allí. Yo estuve y padecí y mantengo el testimonio, aunque no haya nadie que recuerde.